Dios te bendiga y te cuide mucho, ya mi amor. Chao, mi amor. Me contestas cuando te llamo, bebé, ¿ah? Chao, mi amor, cuídate, bebé. Chao. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuevamente con las sesiones de aprendizaje. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante como es el recubrimiento pulpar directo. Al término de la clase ya conversaremos algunos puntos que quiero aclarar y quiero dejar en claro respecto a las evaluaciones que estamos realizando. Bien, vamos a ver el tema del recubrimiento pulpar directo. Vamos a empezar con José Luis Vilcañaupa. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. ¿Se encuentra José Luis? A ver, ¿quién me puede decir qué es un recubrimiento pulpar directo? ¿Alguien tenga una idea sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy? A ver, vamos a ver. Doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, ¿es cuando ya está comprometida ya la pulpa, doctor, o un polvito de la pulpa? Muy bien, claro que sí. Muy bien, caso. A ver, ¿se encuentra José Luis en el aula, por favor? José Luis Vilcañopa. Esto lo digo porque cuando una vez de repente pide un concepto, no lo hace con el ánimo de incomodar a nadie, o es que no están presentes en el aula, simplemente ponen su nombre y se salen del aula. Bien, porque estos puntos que estamos tocando o que vamos a tocar ahora y que yo necesito que más o menos qué idea tienen en función a eso para ir, digamos, profundizando sobre el tema, uno no lo hace con el ánimo de incomodar a nadie ni tampoco de, digamos, evaluar. Entonces siempre es bueno pedir las opiniones. Yo la felicito a Caso Quincho, que bueno, siempre interviene. Y esa es la idea, para que yo analice y comience a, digamos, a ver cómo voy a llevar esta temática. Entonces, yo veo que hay muchos alumnos que no sé, parece que simplemente vienen y ponen su asistencia y salen del aula. Bien, justo acaba de llegar Ever. ¿Cómo estás, Ever? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe la demora, no podía ingresar de un problema aquí con no hay problema, Ever. Solamente para ir aclarando y esto está quedando grabado inclusive, para aclarar algunos puntos. Ya, respecto a la evaluación. En primer término, en teoría no tenemos ningún inconveniente en cuanto a la evaluación. Todo está, digamos, digamos, a excepción de un alumno que no ha dado Gago Cóndor César Miguel, que no ha dado la evaluación. El resto no hay ningún inconveniente. Estamos bien. el caso de Gago Cóndor, doctor, no ha participado en ninguna práctica en el grupo. O sea, siempre se le ha llamado, pero nunca llegó. Sí, justamente en la parte teórica tampoco la examen. Entonces, bueno, el punto no tenemos inconveniente. El problema es en la parte práctica. Hay 8 alumnos del grupo regular que no están asistiendo al grupo regular. Simple y llanamente sin autorización, a excepción de 2 alumnos que recibieron autorización por cuestiones de trabajo, y es entendible, porque presentaron su caso, es que 6 alumnos fuera de lista que nunca se acercaron a mi persona como jefe de curso a solicitar autorización a hacer sus prácticas en los días domingos. Y entonces esto, digamos, está haciendo de que no se pueda subir las notas, porque no tengo las notas. Entonces, justamente con la doctora, el día de hoy tengo una reunión con la doctora Cintia Núñez para dilucidar este asunto, porque al menos en mi grupo no tienen nota. Y nunca pidieron autorización, simplemente no asisten al grupo del día lunes y están, supongo que deben estar asistiendo con la doctora Núñez y no sé en qué circunstancias ni bajo qué puntos han estado asistiendo sin autorización del docente. Eso es un poco de incomodidad de mi parte y una falta de respeto, porque acá no se puede simplemente hacer lo que le da la gana a uno, ¿no? Yo creo que tenemos reglamentos, estatutos que tenemos que cumplir. Nadie
de fuerza mayor, yo entiendo, y soy permisible, pero hasta cierto punto, porque no puede ser sin conocimiento de uno, simplemente porque si no aparece en nota, yo simplemente les pongo la nota mínima, porque si no asisten a prácticas, como tú decías, así como tu compañero, ¿cómo yo podría evaluarlo si yo no sé, porque no vienen al grupo de trabajo que les corresponde? Entonces, no sé hasta qué punto, Ever, tendrás conocimiento. Yo quisiera dilucidar esto antes de empezar con el tema. Bueno, doctor, honestamente no hay conocimiento. No, como usted dice, no es sorpresa, para mí es una sorpresa que diga que no han pedido autorización. Todos sabemos, mi persona incluyendo, que para cualquier cambio siempre hay que solicitar una autorización. Pues nosotros no tenemos la facultad de cambiarnos así porque, así por así, sin comunicar a nadie, ¿no? Siempre hay que comunicar al docente encargado, a ambos docentes más que nadie se comunica para hacer cambio y lo saben todos, doctor. La verdad no tengo idea que haya sucedido. Más bien, bueno, yo creo que queda disculparse con usted, ¿no? De parte de todos los chicos, imagino que por ahí no han entendido, no saben la dinámica o son alumnos nuevos. La verdad no lo sé, ya sabremos de quiénes se trata, doctor, vamos a averiguar, ¿no? No, yo personalmente voy a conversarse con usted personalmente sobre ese asunto. Así es. Ahí, Jesús Matos, a ver, creo que Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Dime, buenas noches. Doctor, yo me acerqué a su persona, a una persona. Sí, Jesús, no, discúlpame, pero vamos a de repente iniciar un poquito el debate. Sí, yo dije, acabo de decir que hay dos alumnos que me solicitaron autorización. Y eso tengo yo anotado, inclusive hablé con la doctora Cintia sobre este aspecto. Pero hay un grupo de alumnos que nunca me comunicaron, no sé nada, y ahora a la hora de la evaluación, y es uno de los motivos por los cuales no podemos subir, porque no, tenemos que hacer un cruce de información con la doctora sobre sobre todo las prácticas que no han asistido en el ciclo que están, digamos, inscritos o matriculados, porque ellos no tienen nota, acá 6 alumnos. Entonces, son 8, pero 6 no tienen nota, entonces yo digo, ¿qué nota les pongo? Les pongo la nota mínima. Entonces, por eso que yo estoy, y tengo entendido que están algunos por ahí, por información, que se están yendo al grupo del día domingo. Entonces, yo siempre he sido, digo, permisible, pero todos tienen cánones y hay formatos y formas de poder realizar cualquier tipo de gestión dentro de las posibilidades, porque tampoco el alumno puede decir, ¿sabe que yo aquí me voy porque quiero irme? Pues no. Y no simplemente yo asisto a una práctica aquí y la otra práctica al otro lado. No es así. Entonces, justamente en función a eso es que quiero poner en conocimiento este asunto, porque la evaluación para el segundo parcial yo hago de acuerdo a la lista que yo tengo, y eso le voy a indicar a la doctora Cintia Núñez. ¿Ya? Entonces, por eso que con el delegado Ever, a ver si hubiera la oportunidad, por favor, de poder de repente juntarnos y darle solución a este asunto. En el día de la semana yo te voy a llamar para nos comunicamos y para ver cómo solucionamos este impasse. ¿Estamos de acuerdo, Ever? De acuerdo, doctor. Justamente nosotros tenemos el día domingo práctica con la doctora Cintia. Entonces, con ella conversaré primero para ver quiénes son los alumnos que no están en su lista y están asistiendo, ¿no? Y nos reuniremos con los alumnos, doctor, usted, la doctora Cintia, para que esto no vuelva a suceder, de hecho. Claro. Y reiterarle las disculpas del caso, doctor. No, bueno, muchas gracias. Pero al margen de eso, Ever, yo creo que tenemos que, para mí, tenemos que saber respetarnos. Así como los docentes tienen que respetar a los alumnos, los alumnos también a los docentes. Entonces vamos a aclarar este asunto y darle solución para el buen desenvolvimiento del curso, y no hay inconveniente para esta segunda parte, que es la parte crucial. ¿Ok? Bien. Muy bien, vamos a iniciar sobre, digamos, con este tema que es bastante importante, porque hay otra de las cosas. Yo hay veces solicito una información y el alumno está presente, entre comillas, en el aula y simplemente no contesta. A veces necesito pedir ciertas opiniones. ¿Cuántos has llevado, mi Una amorcito? clase un poco más interactiva y más Lleva los 10 soles. tienen para ir de repente profundizando en algunos puntos. Pero a veces uno llama y simplemente no contesta, ¿no? Si es que por último no desconocen el tema, simplemente no conozco doctor o no conozco profesor y se acabó el asunto. Pero
A veces cuando uno llama y dice, a ver, el alumno tal, está mal, está en el aula, pero simplemente no contesta. Entonces, estas cositas también vamos a ir corrigiendo. Bien, decíamos, su compañera Caso decía, ¿cuándo, digamos, qué es un recubrimiento pulpar directo? Y su compañera manifestó de que, digamos, es un procedimiento que cuando uno de repente está haciendo una preparación cavitaria, ¿no? Pues simplemente toca un cuerno pulpar o perfora la pulpa. Sí es cierto, dentro de los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Es justamente uno de los puntos o los temas, llamemos así, hasta cierto punto críticos, es cuando nosotros hacemos preparaciones cavitarias profundas. Y no se olviden que nosotros utilizamos instrumentos rotatorios, ¿sí? Instrumentos rotatorios que son instrumentos de corte, como son las fresas de carburo tungsteno. Tenemos que tener bastante cuidado cuando estemos en el fondo de la cavidad, es decir, en la parte más profunda. Recomiendo muchas veces que en esos casos tenemos que hacer una técnica combinada, es decir, usar inicialmente, hacer el acceso cavitario, ¿no? Con una fresa redonda diamantada para ver la profundidad y la amplitud del proceso. Y una vez que ya estemos dentro de la preparación cavitaria propiamente hecha, es decir, tratando de eliminar todo el tejido infectado, cuando estemos en la parte más profunda, muchas veces todavía la falta de práctica, llamemos así, dentro de este tipo de procedimiento de eliminar proceso carioso, nos conlleva, y como son instrumentos de corte que rebanan pues prácticamente todo ese tejido infectado reblandecido, ¿no? Con mucha facilidad, hay veces se nos va, como quien dice, la mano y causamos una iatrogenia en el paciente y terminamos perforando la pulpa. Y eso es uno de los temores más grandes que uno tiene cuando uno hace preparaciones cavitarias profundas. Y eso, pues, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo nunca he perforado una pulpa, mentira. Siempre por algunas circunstancias, por una acción mecánica, a veces accidental, podemos nosotros hacer una perforación. Pero debemos evitar, ¿de qué manera? Podemos evitar, por ejemplo, realizando procedimientos en la parte más profunda, ya no con un instrumento rotatorio como una fresa de carburo tungsteno de 6 hojas, que es un instrumento de corte, como decía, que rebana o corta bastante facilidad de tejido, sino también podríamos de una u otra manera realizarlo con un instrumento de corte pero manual, como son las cucharetas de dentina. ¿Por qué las cucharetas de dentina? Porque a veces la fuerza que yo voy a aplicar, que voy a imprimir para eliminar, para hacer corte de ese tejido infectado, muchas veces es mucho más controlado con un instrumento como una cuchareta que con un instrumento rotatorio. Ya cuando uno va teniendo cada vez más praxis, más práctica, ya puede dominar inclusive con más detenimiento, más precisión, el desgaste de tejidos infectados. Pero recomiendo eso justamente para evitar este tipo de iatrogenias, porque esta es una iatrogenia, es decir, que lleguemos a tocar pues, la pulpa dentaria. Porque nadie en su sano juicio podría decir, oye, ¿sabe qué? Bueno, yo si toco la pulpa, pues no, no. Debemos evitar en lo posible, porque ahora vamos a ver cuánto tratamientos de recubrimiento pulpar directo resultan, o cuántos tratamientos no van a resultar. Y por lo tanto, yo debo minimizar al máximo cualquier toque a la pulpa dental. Entonces de eso se trata el tema del día de hoy, que es bastante interesante, corto, pero bastante interesante, y les va a servir tremendamente cuando en algún momento, porque eso sí, se los voy a asegurar, de que a todos, nada, acá no tengo 10 años, 15 años, 20 años de ejercicio profesional, no, muchas veces por algunas circunstancias, ¿no? Sea por acción del operador o hay veces un movimiento del paciente y por el punto que el cuerno pulpar va a empezar a sangrar como estamos viendo en la imagen de esta diapositiva. Entonces, dada esta pequeña introducción, vamos a iniciar con este tipo de procedimientos que es un poquito controversial también, y vamos a ver por qué controversial. Porque
Porque algunos profesionales, sobre todo en el área de la endodoncia, muchas veces ya consideran al recubrimiento pulpar directo como un tratamiento endodóntico y no un tratamiento restaurador. Vamos a ir de eso analizando ahora. Si hubiera algún comentario hasta aquí, se entendió, por favor, para poder iniciar ya nuestro tema del día de hoy. Quedó claro, doctor. Perfecto, muy bien, vamos a empezar. Carajo, estaría vomitando en su cara. Yo también. ¿Crees? No, pero tienes que ser doctor. Por ejemplo, ¿qué nos dice Cecil Bender? Comunicaría. Dice que el recubrimiento pulpar directo consiste en la aplicación de un apósito medicinado en la exposición pulpar, O el doctor en un intento de conservar su vitalidad. ¿Es lógico? ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de procedimientos? Es mantener la pulpa viva, pues, aún lesionada, ¿no? Tratar de rehabilitarla y de tal manera que no se pierda esa vitalidad. Porque no se olviden que una cosa es una pieza dentaria vital y una pieza dentaria avital, es decir, que no tenga vida. Es como un paciente. A ver, un ejemplo práctico. ¿Qué pasaría si es que yo tengo un apéndice y que voy donde el médico y el médico creo que dentro de, a ver, la perspectiva que tiene sobre el tratamiento de sus pacientes es de que sea menos invasivo? No hay Creo eso. que nadie en su No sé, salud acá está cambiando eso. pide cualquier otro médico para que me opere. Pero acá no hay Lo peso. primero que uno desea es conservar, mantener, ¿no? Cualquier órgano sin que sea intervenido masivamente o invasivamente. Siempre queremos un tratamiento que sea lo más conservador posible y eso es lo que pasa hoy en día en la Con eso se odontología. refería, ¿no? Con Entonces, estos detalles. por ejemplo, ¿qué pasaría si va uno con una inflamación del apéndice y el médico dice, no sé, ¿qué tenemos que operar? Con esto pedimos pues, con eso también está. Y de repente otro médico diría, no, vamos a intentar tratar de dar digamos, un plan de tratamiento mucho más conservador, a tratar a base de medicamentos para desinflamar y mantener, digamos, ese apéndice, ¿no? Sin necesidad de intervenir y extirparlo. Yo creo que todo el mundo elegiría, seguiría por Ya ese joven, plan no hay de problema, decir, pero vas a ver cómo está ingeniero, queriendo usted. doctor, yo Muchísimas quiero que usted me gracias. opere. Cualquier Entonces, cosita yo le lo mando un mismo mensajito, con lo el llamo. detalle. Muchísimas gracias. Todos tratamos de mantener, porque una cosa es un órgano, en este caso, Ya, es Graciela, una, ¿qué cosa una me pieza estás hablando? dentaria que tenga vitalidad a una pieza que no tenga vitalidad. Vamos a mantener haciendo un tratamiento invasivo con un tratamiento endodóntico. Sí, es cierto, podemos mantener la pieza, pero no se olvide que una pieza endodónticamente tratada es como un árbol, que lo mantenemos en su posición. ¿Qué cosa quieres? Pero Rápido, es hablo, un no tengo árbol mucho que tiempo. no ¿Qué tenga cosa? vitalidad. La vecina donde siempre compro está Y por lo cerrada, así tanto que ese árbol compra el siempre va a jabón de ser la seco vecina y del va a medio. mantener. Pero Tiene muchas plátano veces seda, pero está la medio verdecito. fragilidad de Y ese tiene árbol plátano va isla a que estar está dada y casi todo amplificada. amarillo. Está todo Puede amarillo, resistir, alguno de pero esta a la partecita menor, también. Amarillo nomás quiero, dile. ¿Cuánto es el kilo? Plátanos isla. por ¿Cuánto ejemplo, es se el va a kilo? fracturar las ramas, sobre No he todo, se pedido, van a fracturar igualito. Si acá 3 soles que te da un kilo, ¿No? pero dile que sí está Podemos todo mantener amarillo, no queremos todo a la negro, pieza nada. Creo que dentaria me había dicho un 3.50. tratamiento de, No mucho. digamos, La vecina vende 3 radical, soles. es decir, hace un tratamiento pulpar, Pero venden pero plátano no se seda. olviden que no es lo mismo que Sí, una igual pieza que que sea vital. Ya, pero sí está bien Entonces, amarillo. de eso se Sí, está bien trata, amarillito. No quiero nada digamos, negro. por eso dice Un kilo dame puro que amarillo y consiste gordito, en la no seco. aplicación a un apósito No sé. medicinado, es Seco, decir, de no. un material Que Dios te en la corrupite, exposición. que hoy sí se Dice, hizo en un compañía. Va. intento, no dice para conservar su vitalidad. ¿Por qué? Quiero más, pero creo que no me va a Porque para alcanzar. conservar su ¿Cuánto vitalidad quieres? tiene que haber 8 ciertos soles. factores, ciertas De 2, 50. 4. y vamos a ir Si viendo son 3 analizando huevos, en el son 2. transcurso del tema que 2, cuáles 10. son esas condiciones que Te va a necesita la sobrar. pieza dentaria Traes para 3 realizar bolsitas este de tipo de ace. procedimientos. Porque 3 no bolsitas a de todas las ace. piezas que de yo 3.80, pueda 3.60. perforar Más puedo hacer el 3.50. recubrimiento pulpar directo y recuperar la Más vitalidad los de la huevos. pieza. No alcanza. Que te Por eso alcanza que con lo que te Suárez y alcanza, Goldberg, por traes uno. ejemplo, tiene un concepto y que dicen Porque tu ellos, papá va a ser ese cuantito. Aunque ya recubrimiento es tenemos un pan. área minúscula de tejido pulpar
estar sano, pero que ha sido expuesto en forma accidental. Que no haya sido expuesto porque yo quise eliminar la caries y la caries sigue, y la caries sigue, y la caries sigue, y de repente ¡pum!, ya estoy en la cámara. Eso significa que yo no realicé un diagnóstico exhaustivo. Y si yo no realizo un diagnóstico exhaustivo, definitivamente mi plan de tratamiento va a fracasar. Por eso que cuando ahora que están dando las evaluaciones para trabajar en lo que es plan de tratamiento, ¿no? Plan de tratamiento, en los protocolos que están dando, se dice bien claro. Seguimos protocolos en función, pasos en función a lo que es procedimientos en base a funciones que se deben realizar, pero con soporte científico. Y ahí siempre hemos dicho, si nosotros queremos que ese protocolo funcione, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Porque si no hacemos un buen diagnóstico, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de recubrimiento pulpa directo, si no sabemos cuáles son esos factores que pueden ser favorables o desfavorables, yo no voy a pretender hacer un recubrimiento, decía hace un momento, a todas las piezas dentarias que hagan una perforación, porque algunas van a poder resultar, como otras no. Y esas condiciones, por eso decía, que debe ser expuesto accidentalmente, es decir, por un descuido de uno, pues, ¿no? Se nos fue la mano, como quien dice, y llegamos a perforar. Y dice casi siempre por un procedimiento operatorio o un traumatismo. Entonces, vamos a ir analizando este punto. Si hubiera alguna duda sobre... Vamos, está muy bien, Ever. Vamos a ver. Doctor, Un justamente pasador el menos tema joven, del un poco protocolo, más bajo. creo Ya, que yo no hay he problema, entendido muy joven, no hay bien, problema. bueno, eso asumo. Sí, En el caso del tema de inserción, adaptación, modelado y pues eliminación de la capa inhibida, bueno, sí. de la capa inhibida de hecho lo hemos entendido muy bien ese proceso, pero lo de inserción, adaptación, modelado y eliminación, bueno, yo había sacado una descripción de inserción. En inserción había, bueno, yo de acuerdo a mi concepto, había sacado lo que es el insertado de la resina. Así es, la inserción, adaptación y modelado, ¿qué significa? Es como nosotros colocamos la resina dentro de una preparación cavitaria. ¿De qué forma? ¿Cuánto de espesor? Primero, ¿cómo debemos sacar una resina? César va a ir, va a comer chica, ¿no? Ustedes que en operatorio 1 se les indicó cómo se debe sacar una resina compuesta de la jeringa que nosotros tenemos. Porque eso es muy importante, Eve. Porque si yo saco, tratando de escarbar, por ejemplo, como llamamos criollamente, escarbar la resina dentro de mi jeringa, lo que vamos a hacer es incorporar burbujas de aire. Y esas burbujas de aire, como, digamos, toda burbuja de aire, ¿qué contiene? Oxígeno. Y si tiene oxígeno, todo lo que está alrededor de la burbuja no va a polimerizar. Y eso va a producir una degradación de esa resina dentro de la preparación y por lo tanto con el tiempo. Un día va a salir, le he dicho yo. Ahora, ¿Aló, papá? la inserción, Ahí te mandaron una pulserita, insertar, colocar, ¿cómo debo yo llevar, digamos, cómo debo colocar para minimizar, no digo eliminar, sino minimizar la contracción de polimerizar? Porque uno de los factores importantes y uno de los motivos de los fracasos por microfiltración es justamente cuando nosotros no sabemos hacer una inserción de la resina dentro de para la configuración de una restauración. Y eso hemos comentado el ciclo pasado cuando hemos hablado de resinas. No se olviden que las resinas tienen el peor defecto de las resinas es su contracción de polimerización. Porque como están compuestos por monómeros, y a la hora de poner la lámpara de luz se convierten en polímeros y eso produce una tracción, una contracción de polimerización. Y si yo no hago una inserción adecuada dentro de la preparación cavitaria, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, yo les comentaba, debemos insertar colocando a la menor cantidad de paredes dentro de la preparación. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que yo haga una inserción colocando en forma horizontal, por ejemplo, donde si yo tengo una clase 1 o una clase 5, lo que sea, cuanto mayor número de paredes yo haga la
inserción, a la hora de la contracción, de la polimerización, la contracción se va a dar en mayor número de paredes y por lo tanto en una de ellas muchas veces surge la ruptura, ni siquiera el despegamiento del material, sino la ruptura, inclusive un poco de defectiva, porque la fuerza de contracción es muy fuerte. Entonces, ¿cómo debemos hacer la inserción? Colocando a la menor cantidad de paredes. ¿Y cuál es esa técnica? La famosa técnica de la triada. ¿Sí? Y con espesores de 2 milímetros como máximo. Porque cuando las lámparas que nosotros usamos generalmente, que son como una, digamos, tienen como un rango mínimo, deben tener un rango mínimo de entre los 380. Ya, papá, la plaquita lo haces así, papá. Con la otra cara le vas a poner su fecha que te voy a mandar. Encima va a ir ahí su nombre. Si tiene esa intensidad, ¿qué va a pasar? Ajá, nombre nomás va a ir encima, no va a ir en el corazoncillo, nada, nombrecito nomás. Lo primero que va a hacer es que va a polimerizar la parte de arriba de la parte de abajo, no va a Reverendo, tener la capacidad de profundizar hasta el fondo pues, de la resina. Entonces, debemos, por eso yo recomendaba, si nos dicen como mínimo 2, coloco 1,5. Y otros factores es también medir la intensidad de las lámparas, porque las lámparas son como los focos, porque nosotros usamos. ¿Cuánto, papá? Al inicio funciona muy bien, pero de acuerdo con el uso, Venga, papá. muchas veces es igualito, ¿no? Entonces, Es plaquita, debemos nomás tener ese fácil. rango mínimo que nos indica para poder polimerizar, y eso indica control. Cada cierto tiempo. Ya, hijo, está bien entonces, papá. Me vas súper bonito, papá, ¿ya? Ahora, cuando decimos Ya, inserción, papá, muchas gracias, hijo. Que Dios te bendiga, papá. Ya nos vemos por ahí, papá. tenemos que atacar, compactar bien, porque no se trata solamente de llevar a la cavidad. Cada vez debe haber ¿Por qué 30 menos pesos probabilidad tu de que haya fecha? un Para ti, espacio microscópicamente hablando entre diente y material restaurado. Esa es la adaptación. Y por último, el modelado significa que cuando ya ¿Cómo se escribe este video? Ya estoy cansado, su botín. Así me ha escrito así largo para que me diga, esto quiero estos detallitos, asesito. Verifique bien, que tenía señor. esa pieza Bien, antes de ser bien, para que... restaurada. Este ya me tiene Y que por pasar, último, a ver. una vez Verifique terminada, bien, señor, para ya no tener problemas. Primero Primero manda su padre, a ver cuál me manda. ¿Qué cosa, hijo? Y esa la tenemos que eliminar. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque cuando nosotros hacemos el Mira lo que control me ha mandado. postoperatorio de la oclusión, imagínense ustedes, vamos a imaginarnos que tengas una capa superficial, por más que sea de 2 micras, una Todo cosa esto le echo en el microscópica, zapato. y que no haya polimerizado, ¿cómo está esa superficie? Dile, Dura. ponme en el zapato que íbamos a mandar, está todos los detalles. Entonces, cuando tú haces un control Así postoperatorio de está, la oclusión, ¿cómo te va a salir el marcaje de los puntos de contacto y puntos prematuros de contacto? No te van a salir definidos. Y por lo tanto, puedes confundir un punto de contacto. ¿Para qué me has mandado? Y desgastas la pieza. Desgastas ese punto, entre No, comillas, joven, de no se prematuro, preocupe, pero no de nos repente molesta, pasas un mejor punto de así contacto. te lo explico. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Para qué me has mandado Dejando ese la botín restauración negro? ¿Para en qué? intraoclusión. Entonces, es decir, funcionalmente no va. ¿Se entendió hasta aquí? Creo que No, aquí es hijo. sí. Sí, doctor, ya me quedó muy claro esa partecita que yo tenía cierta duda. Un momentito, Ahora, un en el momentito. caso de manipulación... Voy a guardar mi ropa y me masacres. He dicho, Las Por eso, Pero guardo mis cosas y me masacres. Guardo mis cosas y me masacres. Ya, ve, guardo mis cosas. Combines. No debe estar en contacto con la humedad, César, anota. esas cosas. ¿O qué otras cosas se considera en el caso de la manipulación? 08. Sí. Ya, definitivamente. Así con este palito pongo, 08, así pongo. Porque no La le resina es alcanza. hidrofóbica, no es hidrofílica. El lapicero voy a hacer Entonces, rosa al aquí, ser ¿no? hidrofóbica, ¿Puedo rechaza. darte tu mano? No, no quiero lavarme, me lavo, voy a lavar hasta el codo, por eso no me lavo, por si me anota. Date tu Por eso mano. es que lo que estoy diciendo, la resina cuando apenas nosotros saquemos debemos cerrar. Y sobre todo cuando trabajemos en ¿Cómo así? ambientes porque son zonas que tienen mucha humedad, Ya está ahorita, ya sea la terminado, ya selva, está cansado, ya. sea la Aquí costa, empieza a doler. sobre todo los que están a nivel Ya del trabajé litoral, mucho.
Mi cabeza Entonces, se esas cosas ya salí, tenemos que tener también como concepto para ahora poder mi cabeza está evitar cualquier tipo de alteración de yo calidad sufro de dentro de enfermedad su, mental, digamos, se desde fue para la adelante. adaptación y desde la No hay alimentación. nada. Nunca Así es. Si hubiera alguna pregunta, no, mejor es que siga viviendo así. Bebe, Ya me quedó claro, doctor. Se levanta a 5 de la mañana, estamos yendo a predicarle, predicando, estamos yendo al mercado. Me vas a esperar en el parque sentado, predico 1 hora y nos vamos al mercado. Entonces vamos a continuar no puedo ahora ni lavar y se con vuelve a este la tema calle que a decía, congelar más. que es bastante interesante, controversial en cierta parte. ¿En qué casos está indicado por un recubrimiento pulpar directo? Cuando hay una exposición pulpar mecánica accidental, es decir, como yo les decía, se me va la mano, pues. No porque yo ahí encuentre caries, sigo avanzando, no, caries, sigo avanzando, sí, y termino perforando la cámara, y en algunos casos ya ni siquiera hay sangrado. ¿Qué significa? Que esa cámara pulpar ya estaba necrosada o estaba en un proceso de degeneración tisular. En esos casos, ¿qué hice? Hice un mal diagnóstico, pues. ¿Qué dijimos en el diagnóstico? Para que nuestro diagnóstico sea certero. Cuando hay cavidades profundas, ¿qué tenemos que hacer al margen de tomar una placa radiográfica? Pruebas de vitalidad pulpar. Entonces ahí yo voy a determinar si tonta, soy esto, hubiera aceptado, no, mira, pulpitis reversible o le diré, o lo podrás hacer esto, le voy a decir al Franco, el Franco me está cobrando esto, 30, sobre todo la preparación en el fondo de la cavidad. Pero si es una cobre 20, pulpitis eso le voy a decir, no sé si hará, como es mujercita, es para hombre, si le es voy una a decir, necrosis esto, pulpar, la con más mujer me ha razón dicho, tenemos esto, una hazme, me ha dicho, esto, previa a la restauración. así mejor esto nomás, ¿no? Entonces, es muy importante Yo es que saber creo que no hace que por mi estamos carrera, lo voy a decir, ante pero depende. un procedimiento O haces esto, frente a una pieza que solamente tiene una pulpitis reversible, y eso lo tengo que hacer en el diagnóstico. para ganar más que 10 horas más nosotros. La exposición no causada, dice, no debe ser causada por la eliminación de dentina carial, ¿cierto? No es que se haga la caries, pero a veces uno de repente no hace una prueba de vitalidad pulpar y comienza a hacer la restauración, coloca tu detector de caries y el detector de caries va a ver productos sin tinción de tejido infectado. Comienzo a eliminar, sigue con tinción, sigo eliminando, sigue con tinción, vuelvo a verificar, coloco nuevamente mi detector y sigue con la tinción en el punto más profundo y sigo eliminando y de repente ¡pum! Ya estoy en cámara. ¿Eso qué significa? Que la exposición no ha sido causada por una exposición accidental, si no ha sido causada por un proceso carioso. Respira afuera, sal afuera, respira. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto, por favor. Vamos a ver. Pero aquí está un cuadrito que nos va a servir tremendamente, ¿sí? Que nos va a servir tremendamente. ¿Por qué? Miren. Criterios esenciales para un recubrimiento pulpar directo. Miren, aquí está prácticamente todo lo que vamos a hablar el día de hoy, sintetizado en un cuadrito que vamos a ir analizando punto por punto. Nunca, bajo ningún concepto, cuando ustedes hagan su anamnesis y el paciente les refiera que tiene un dolor constante, recurrente, es decir, doctor, doctora, ese dientecito me ha empezado a doler, me calma un poco y me vuelve nuevamente a doler. A veces he tomado mi pastita, me ha pasado el dolor un tiempecito y otra vuelta me está volviendo, es decir, dolor recurrente. ¿Qué significa eso? O en todo caso, el paciente dice, doctora, doctor, ¿sabe qué? Mi diente me ha empezado a doler de un momento a otro y sobre todo en las noches. ¿Qué nos está tratando de decir con eso? Si nosotros hacemos un análisis de ese dolor espontáneo recurrente. Toda pulpa dentaria que entra en un proceso de degeneración tisular, primero con una inflamación simple, luego una inflamación crónica, y luego esa inflamación crónica comienza a producir ya no una inflamación, sino una infección pulpar. Sí, papá, ya me lo diseñas eso, la Eso es lo plaquita, que va a yo también le voy suceder. a pedir su medida de Dolor recurrente y dolor espontáneo, sin necesidad de que haya un estímulo. Porque una cosa es que me diga el paciente a mí, sé que cada vez que tomo algo frío me duele y luego me pasa. Dejo de tomar algo frío, me pasa. Tomo algo caliente, me duele. Dejo de tomar,
me pasa el dolor. Cada vez que como un chocolatito, un dulce, me duele, pero cuando ya dejo de comer, me pasa. Ese es otro tipo de historia de dolor. Me está diciendo el paciente que mi dolor es estimulado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los cambios de temperatura, a la ingesta de dulces, ¿no? Me está diciendo que eso es estimulado. Tú siempre le halagas a la nena, a sus hijos y a ella, ¿no? Ellos son los artistas, ellos son los mejores. Nunca te he visto que has mandado una foto de mí de un artista elegante mejor que la nena o de mis hijos. Siempre tienes que mandar. Mándame del Ángelo algo bueno y mejor que de esta mujer que estás mandando. Ya me está doliendo varios días y el paciente muchas veces recurre, pues, y eso es común, eso lo van a ver diario. Que el paciente venga con dolor, porque los pacientes hoy en día muchas veces recurren al consultorio cuando ya pues estamos, como dice, ya hay una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar, y cuando hay sobre todo sintomatología, porque puede haber una necrosis pulpar y no duele, y el paciente no va, pues cuando empieza a doler nuevamente, digamos, hay una recurrencia o hay una recidiva del cuadro, digamos, de odontal, que entonces en esos casos el paciente va. No disimules, ¿ah? No disimules. Toda la vida me estás mandando de ella, mamá. Ya le he mandado a la mujer lo que le paras comparando a Talía, todo para ella le parece chiste, risa, claro, por eso se crea la más chibola, la vieja. Evalúen bien con pruebas de vitalidad y hagan tratamientos de control. Peor aún, si el paciente viene con una historia de edema, que diga, doctor, sé que la vez pasada se me hinchó la cara, pero tomé mis pastillas, bajó y ahora estoy bien, ahora ya no me molesta. He venido para que me lo establezcan. Si tuvo un edema, es porque hay una necrosis pulpar. Ahorita le voy a reenviar lo que me has enviado a la nena, ahorita le voy a reenviar. Y van a ver que muchas veces ese paciente no tiene sensibilidad ni al frío ni al calor, o si tiene al calor, la sensibilidad es muy exacerbada y no desaparece inmediatamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratamiento de control. Así de fácil. A ver, pe hijo, no algo que sea superior a de la China. ¿Acaso mi ojenato de zinc? A la nena, a la China no más le halagas. A la Katy, ¿por qué no le mandas? A la Katy, su hija de la nena. Pues lógico. ¿Cómo no le va a calmar el dolor si digamos, la propiedad principal de un ojenato de zinc es analgésico? Y es un analgésico a largo plazo que te enmascara el cuadro, bajo ningún punto de vista, como un material provisorio, coloquen ojenato de zinc. Por eso yo les dije el ciclo pasado, no, por favor, a la utilización Ángelo, ven. del ojenato de zinc, eso quizás porque otro tipo de procedimiento operatorio, pero no para hacer restauración. Olvídense del ojenato de zinc, porque eso te enmascara el cuadro, y eso vamos a ver más adelante. Entonces, eso es uno de los criterios esenciales que debemos tener en cuanto a la historia del dolor. Y dentro de la valoración preoperatoria, debemos saber que las pruebas de vitalidad deben ser normales. Es decir, cuando yo le hago la prueba de vitalidad a ese paciente, el paciente debe referir pérdida de sensibilidad una vez quitado el estímulo. Hola, Finita. Después dices por qué renegamos con la Holanda. No debe haber prueba de la percusión. Hola, Finita. Después dices por qué reniega la Holanda, sus hijitas. Mira la azul en qué se ocupa. Mira lo que me ha mandado. Dice ella es la Rose. Él busca así y nos manda así. Él dice que ella es la Rose. En su caso yo ya no necesito hacer un operatorio, sino una endodoncia. Entonces por eso que no debe haber dolor a la percusión en forma vertical. Y si hay en forma horizontal, tienen que saber que se trata de un problema netamente periodontal, no un problema de tipo. Y para eso van a confirmar mediante una radiografía periapical viendo el periápice. Me da risa lo que haces, hijo. Me da risa lo que le comparas a la almendrita. La almendra cuando mira esto se va a crecer. De verdad que da risa lo que mandas, ¿ah? Una imagen radiolúcida que pueda yo hacer, digamos, una lectura que pueda ser un absceso apical, o un granuloma, o un quiste apical. Si no debe haber evidencia radiográfica de patología a nivel del ápice del diente. Pero así siempre le compara a sus hijas de la nena, así que mira lo que le compara. A la nena has visto lo que le compara a Talía, ¿no? Por eso se crea la chimola. Mira lo que le compara a la Rosa. Ella, por lo menos digo, en eso está ocupado, pero digo,
Toda la vida Porque le yo no dabas a le esa puedo... vieja, ¿por qué no mandas Sí, una foto de mí? usted sabe que el doctor hoy día es miembro Pero sí. del área. Yo no le podía hacer un requerimiento pulpar directo pues al doctor. ¿Por qué no responde? ¿Por qué? Porque cuando yo le tome una placa radiográfica, vamos a ver que ya por una cuestión fisiológica, ¿no? La Mira, cámara la almendra pulpar dice con quién ya está se comparando. redujo. El azul. Muchas veces los conductos del diente ya no son tan notorios. El azul le está comparando. Entonces, La si la almendra. pulpa ya no está en sus capacidades como sistema de defensa, su sistema inmunológico ya no va a ser el mismo, pues ya no va a reaccionar. No es lo mismo que a un adolescente de 15, 16 años. A la nena le compara. Y a la nena se cree chibona cuando le digo. Mire, el azul dice y eres tú, le digo así. 15, 16, 17, Toda una vida ella le compara, a lo años, mejor, y nosotros nunca nos aplica. Mira lo que le pone. Tiene paciencia para hacer. Esa pulpa tiene pues, Por no eso, está la pues, nenita salvo que haya habido trauma de ahora mira oclusión que me o otro manda tipo de Carlos, sí, patologías, tranquila. pero Le gusta mandar esa el video que pulpa le va a dice ser, pues, va a reaccionar normal, su dice sistema acá, inmunológico va a estar muy bien del paciente. Y ese es un punto a favor, porque en cambio cuando ya no hay conductos, digamos, muy notorios, hay una esclerosis a nivel, digamos, del conducto radicular, que la cámara pulpar se haya reabsorbido, ya se nota. Porque es bonita, que compara. A la Rose a lo mejor. Mucho cuidado, por eso que yo recomiendo, solamente yo veo que pacientes de adulto mayor, intentaré hacer primero un tratamiento de conducto para revisar esa pieza y no un requerimiento pulpar directo, porque sé que ahí no va a funcionar. Por eso dice, cuando yo tome mi radiografía, tiene que tener la cámara y conductos radiculares radiográficamente notorios. Si yo veo que hay esclerosis y veo que hay un esclerosamiento del conducto, no voy a intentar hacer requerimiento pulpar directo. Le mandó esto, le digo. Y otra de las consideraciones que yo debo tener es los hallazgos clínicos. Cuando yo haga la perforación, la pulpa, produzca la hemostasia, control de la hemorragia, ¿no? La pulpa debe ser rosadita. Y cuando se haga el sangrado, tampoco debe ser un sangrado excesivo. Y acá le digo, debe ser un sangrado normal, donde yo en 3 a 4 minutos pueda producir la hemostasia de esa perforación. Porque hay casos donde no se puede controlar y en esos casos se recomienda ya un tratamiento de conducto. Por eso miren cómo escribir criterios, ¿no? Que debo tener en consideración, pequeños, cortos, pero que sí me van a determinar el éxito o el fracaso. Ahora, desde el punto de vista clínico, si yo estoy haciendo un recubrimiento, voy a hacer, mejor dicho, si produce una perforación y tengo que hacer un recubrimiento pulpar directo, tengo que haber estado trabajando con aislamiento absoluto. Porque yo no puedo trabajar en un medio donde la saliva está entrando dentro de mi cámara y en contacto con la pulpa, porque ¿qué contiene la saliva? Bacterias. Bacterias en forma directa en la cámara pulpar. Entonces, tiene que haber condiciones. Escribe acá de lo que te va a dar. Que la fresa que yo con la cual ya haya hecho debe haber sido estéril y debe haber estado utilizando solamente. Oye, apúrate. Escribe. ¿Por qué Apúrate. cuántas veces utilizamos estas fresas? Apúrate, no puedo más. Entonces, tengamos cuidado en algunos factores que tenemos aquí y vamos a mencionarlos. Así con palito vas a separar para mandarle Franco. 08. La exposición pulpar debe ser mecánica accidental. La condición de la pulpa debe ser normal. Se presenta durante la preparación. Así quiere por atrás, con palo, cruzado, a un lado. 08. ¿Qué materiales utilizamos? 12. No, siempre ustedes habrán escuchado, cuando hay una perforación hay que colocar hidróxido de calcio fraguable. Sí, es cierto. Hasta el día de hoy seguimos utilizando. Quizás por una medida o una acción, no solamente por las bondades del material, sino también por los costos operativos. Porque hoy en día, para los recubrimientos pulpares directos, se está utilizando no solamente hidróxido de calcio, sino se utiliza el trióxido de vinagre agregado, que es el MTA. Los cementos biocerámicos, hoy en día el biodestil, que se utiliza generalmente en endodoncia cuando hay falsas vías para la reparación de esa parte del tejido. Entonces, ¿por qué? Porque son cementos mucho más estables que el hidróxido de calcio, ¿no? Y que fragúan mucho más rápido.
De tal manera que me produce una reparación tisular con mayor, digamos, me asegura un poco más el éxito del trabajo. No estoy diciendo que el hidroxicalcio no se puede utilizar, sí lo utilizamos, pero tenemos que tener condiciones primero para colocar el hidroxicalcio. Primero, debemos haber producido una hemostasia, es decir, habemos controlado el sangrado. Segundo, de que no debemos colocar capas muy gruesas, porque luego de eso encima van a venir los materiales de base o sobre todo de base y restauradores, y que es un cemento que sea resistente a las fuerzas comprensivas. Por eso que siempre cuando hacemos un recubrimiento, sea pulpar directo o indirecto, en los casos debemos colocar la capa más delgada. Le voy a decir, ¿por qué pones algo de tal vieja ahí? Le voy a manera decir. que me permita, ¿Por qué me está porque poniendo algo de también vieja? otra de las desventajas del hidroxicalcio es que cuando está frente a los fluidos, en este caso viene bueno, parece que pasa, la primera foto pasa, lo demás de uno de ese viejo con esa vieja no somos nosotros. La primera foto yo puede pasar todavía mucho más con mis estables. papás. Hoy en día es el MTA. ¿Y qué es el MTA? ¿Qué tipo de cemento es el trióxido mineral agregado? ¿Saben qué tipo de cemento es? El cemento de construcción. Ese es trióxido mineral agregado, sino que el MTA es químicamente puro. Imagínense que a nosotros nos falta un poco la parte de tecnología para preparar este tipo de material. Imaginen cuánto cuesta. A ver, vamos entrando un poco a la conversación y ser más interactivo esto. A ver, ¿cuántos de ustedes han comprado una bolsa de cemento andino y una? A ver, ¿cuánto cuesta? Entre 45 y 48 soles debe estar. 48. ¿Y cuántos kilos deben? 42 kilos. Por atrás, ¿no? Imagínense. Atrás se dice, por otra cara. ¿Y cuánto creen que vale 2 gramos de MTA? O por atrás mejor, porque entiende mejor. $35. Imagínense cuánto MTA podríamos producir en nuestro medio. Pero bueno, pues fatalmente lo que nos falta es tecnología. ¿No? Nos mandan ese cemento Portland, nos mandan de otro sitio químicamente puro, ¿no? ¿no? ¿Y cuánto nos cobran por esa calidad, no? Bien, entonces, también se puede utilizar, hoy en día se está utilizando las proteínas osteogenéticas y el plasma rico en plaquetas. Pero todavía esto no podría darles mucha información porque todavía están en etapa de trabajo clínico, mucho trabajo de investigación, y no hay como, digamos, ya trabajos como han tenido 3 años como mínimo de evidencia clínica, de evidencia clínica. Entonces, pero ya se está entrando a ese ritmo, ¿no? Es como, por ejemplo, la regeneración tisular, sobre todo en extracciones de cirugías odontomaxilares. Se está utilizando. Ya, joven, no se preocupe. Cuando el maestro esté empezando a hacer tu botín, te vamos a llamar si algo no, entonces, igual si algo no entendemos, joven. Muchas gracias. En casos de perforaciones, también se está empezando a utilizar plasma rico en plaquetas y la proteína osteogenética. Pero eso es como un medio de información, porque lo que nosotros sí podemos utilizar y está al alcance hoy en día de la mano es el biodentil, que es un cemento biocerámico, o el MTA, dióxido mineral agregado, junto con el hidroxicalcio. Y vamos a ver acá un casito para poder más o menos viendo cómo es el asunto. Pero, a ver, antes de entrar aquí, cuando yo, por ejemplo, vamos a ir al mercado. Yo voy a realizar me está diciendo, prácticamente está sola, que va a estar así, me da a entender. Que me espere, entonces, digamos, vamos juntos. La reparación de esa perforación, ¿qué nos han dicho hace algún tiempo atrás? ¿Qué produce la reparación cuando se hace una perforación hacia la cámara pulpar? Predico, una horita voy a predicar, una horita le predico, vamos los 8, a ver, ¿alguna vez ustedes han escuchado algún comentario sobre eso? No, va a demorar, va a demorar. Pero ya va a demorar.
Doctor, buenas noches. Los odontoblastos. Muy bien. Hasta las 12 uno Claro va a que tener sí. ahí. Claro, yo ¿Qué nos han dicho antes? Que los odontoblastos, como están en la parte basal de la pulpa, es la parte que está más en contacto ya con la dentina, ahí se encuentra pues toda una camada de odontoblastos. Entonces cuando se perfora, se supone que ese tipo de células son los que producen la reparación tisular. ¿Estamos de acuerdo? Todo el tiempo puede perder el tiempo, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Está trabajando. Mira, yo estoy cabello muy tanto que le clavo. Llamemos así. Ella dice soy yo. Hoy en día esos conceptos de ¿Blanco? historia. Tanto que le Yo clavo. también hace algunos años a mis alumnos La nena le va a dar cólera. les decía eso, ¿no? Que cuando había una eso. ¿Quién Ya no producía siquiera la uno más reparación? hoy. No era el Mira, hidroxicalcio, ahí está mi hidroxicalcio hermana induce, María cuando está en el colegio. ¿no? A la reparación, pero no es el que Ahora sí, pues hijo, perforación. muy bien. Ahora le voy a La mandar a la propia nena pulpa. mi foto, lo que me A has través, mandado. decíamos, Con esto ya le callamos la boca. La pulpa se encuentra con los odontoblastos, que están en la capa basal, y que ellos, digamos, producían este tipo de reparación, de esa perforación. Pero el año 2004 aproximadamente vino el doctor Mario Roberto Leonardo, que es uno de los endodoncistas más Mira, connotados, no tiene nada que hacer. vino a un congreso y presentó unos avances de unos trabajos de investigación que él estaba realizando para determinar si realmente los odontoblastos eran los responsables de este tipo de reparación que se producía en un lapso de 6 a 8 semanas aproximadamente de tiempo. ¿Por dónde? Pero sorpresa fue de que estos trabajos de investigación que ya terminaron, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque gracias a Dios el doctor Mario Roberto Leonardo fue mi docente de especialidad en parte de mi tesis justamente fue justamente esto de las reparaciones tisulares. Entonces les voy a comentar más o menos a grosso modo. Él descubrió que quienes reparaban la pulpa la perforación de la pulpa dentaria eran los odontoblastos, sino los fibros. Y vamos a ver de qué se trata ese como información quizás en la cual va a cambiar muchos conceptos de los cuales nosotros teníamos. Cuando hay una perforación, por ejemplo, dice 826. los odontoblastos que están removidos están en la parte basal, justamente a la hora de perforar en el sitio de exposición, esos odontoblastos pues se desaparecen, como tú perforas, es como matar las células de ese sector. ¿De quién? Pero el hidróxido de calcio que nosotros utilizamos tiene un pH de 11 a 12, es decir, altamente alcalino. Entonces cuando colocamos nosotros sobre la herida, sobre la llaga, llamemos, ¿no? 839. ¿Qué nos produce? En contacto con la pulpa dentaria, este hidróxido de calcio produce una necrosis superficial, es como una costra. Es como cuando nosotros nos hacemos una herida en la piel, ¿qué es lo primero que se forma? Pregunto. Una costra. Porque es parte de la primera etapa de la regeneración de tejido a ese nivel. Lo mismo es, el hidróxido de calcio cuando colocamos, después de haber controlado el sangrado, colocamos sobre la cámara pulpar, sobre la perforación, digamos en contacto con la pulpa, se produce pues una capa necrótica, es decir, una costra superficial en la pulpa. Entonces, esta costra nos va a evitar en primer término de que cierto, digamos, polvo de hidróxido de calcio o componente del calcio, del hidróxido de calcio, pueda penetrar a la cámara pulpar, porque si penetra dentro de la cámara pulpar, ojo, esto le va a cambiar ese pH, digamos, que tiene este material, va a cambiar todo el sistema de, digamos, de la cámara pulpar o de la pulpa del diente, y por lo tanto lo va a llevar a necrosar, comienza a degenerarse y produce una degeneración porque ese pH altamente alcalino va a degenerar la pulpa dentaria. Entonces, el hecho de formarse una costrita encima en esa perforación, por estar del hidróxido de calcio que colocamos nosotros en contacto con la pulpa, evita justamente esos cambios de pH de toda la pulpa. Ahora, una vez que se ha formado
esa costrita, esa capa necrótica superficial en la pulpa, en el lado de la perforación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se comporta en el organismo esa costra? Es un cuerpo extraño para el organismo. ¿Y qué se produce? ¿Quiénes se estimulan cuando hay un cuerpo extraño en el organismo? A ver, ese proceso de fagocitosis que siempre de repente ustedes han estudiado en lo que es patología. ¿Quién produce la fagocitosis? Los macrófagos. Son células que son como en una pecera, pues. En una pecera, los que de repente alguna vez han visto una pecera o tienen una pecera, hay unos pececitos que se llaman las carachamas, que le llaman los basureritos, que son los que se comen y se quedan toda la basurita que dejan los otros pececitos. Entonces, es lo mismo. El macrófago, ¿no?, es estimulado por este tejido necrótico superficial y comienza a producir la acción de fagocitosis. Trata de eliminar esa costra superficial porque es un cuerpo extraño para el organismo. Entonces, este macrófago comienza a fagocitar, a comerse ese tejido, esa capa necrótica superficial. El macrófago dice que posee una propiedad fisiológica llamada repulsificación. Es decir, mientras se va comiendo esa costra... Buenas noches, le hablamos de la joyería Cristina. Te llamaba, joven, para darle precio de los collares específicas en el medio. Y estas citocinas estimulan ya no a los macrófagos, sino a los fibroblastos que también están en la pulpa dentaria. En ese modelito que me vendió, seguramente usted, Y estas citocinas, que son absorbidas por estos fibroblastos, producen un cambio dentro de la estructura del fibroblasto. Y estos fibroblastos comienzan, pues, como dicen, se ensancha su núcleo, se coloca en la parte inferior, su complejo de Golgi está más desarrollado, sufre alteraciones, en otras palabras, en su composición el fibroblasto como célula. Y comienza a segregar fibronectina. Y esta fibronectina es un componente que tiene mucha afinidad con la hidroxiapatita de la lectina. Y comienza a ir como hay una atracción, esta fibronectina se va a la zona donde ha habido la perforación y comienza a producir un puente, pero ya no es dentina, ese tejido que se produce en esa reparación. Porque nosotros, ¿qué nos han dicho? Los odontoblastos son los que producen la reparación y producen una dentina reparativa. Pero esta fibronectina, al irse a la hidroxiapatita que está en la parte de la dentina, comienza a producir un puente, como un callo en esa perforación y lo llega a cubrir. Y ese es un tejido mineralizado, pero que en el fondo eso no es dentina, es un tejido, ¿sí?, que se llama tejido dentinoide. La hidroxiapatita empieza a adherirse a la fibronectina y empieza a formar un tejido mineralizado llamada tejido o barrera dentinoide, que no es dentina, pero que son tejidos parecidos porque son altamente mineralizados. Entonces, en conclusión, hoy en día sabemos que produce la reparación ya no son los odontoblastos, sino los fibroblastos. Y ese tipo de tejido mineralizado que se parece a una dentina, no es dentina. Este se llama barrera o tejido dentinoide, que se parece a la dentina, pero que no es dentina. Entonces, ya sabemos que el tejido que se repara se llama tejido barrera dentinoide. ¿Quiénes lo producen? Ya no los odontoblastos, sino los fibroblastos. Miren, estos conceptos, este trabajo de investigación del doctor Mario Roberto Leonardo, realmente han hecho que nuestra visión sobre la reparación titular cambie. Entonces, hoy en día, el día que le pregunten, ¿quién repara cuando hay una perforación? Ya saben que son los fibroblastos y no los odontoblastos. Y que ese tejido que se forma, un callo, una barrera mineralizada, no es dentina,
Se parece a la dentina, pero es una barrera que le llaman barrera de adenoide. ¿Se entendió, por favor, hasta aquí? Miren que es un buen alcance, un nuevo concepto sobre lo que es reparaciones tisunadas. Y vamos a ver aquí ya los factores que condicionan el éxito de un recubrimiento pulpar directo, causada por querer eliminar la dentina cariácea y por un accidente operatorio. Diagnóstico pulpar previo de pulpa sana. Es lo que tenemos que saber, que está en la pulpitis reversible solamente. Otro de los factores es el tamaño de la perforación. Si yo perforo, por más pulpa joven que sea, y yo perforo una perforación con una fresa pues, de 2 milímetros de radio, definitivamente, por más que sea pulpa joven, la pulpa ya no va a tener la capacidad necesaria de producir esa reparación porque es un tejido muy grande, es decir, la reparación es muy grande y la pulpa ya no también tiene ciertas limitaciones, por más joven que sea la pulpa. Entonces, mucho cuidado. Por eso se recomienda, dice, cuando se haga la perforación en la cámara pulpar, tenemos que ver la dimensión, el tamaño. ¿Y cuál es ese tamaño? Muchos clínicos indican que el máximo del tamaño debe ser como la cabeza de un alfiler. Para tener una idea, estamos hablando de 0.5, 0.6 milímetros de diámetro. Pequeñas perforaciones. Cuanto más pequeña, mayores probabilidades de éxito. Diente joven con buena capacidad defensiva, donde la mayor parte del tejido del cariado haya sido antes de producir la exposición. Porque si no, ¿qué estamos introduciendo a través de la fresa? ¿Qué estaríamos introduciendo? Pregunto. Bacterias. Bacterias. Y si introducimos bacterias directamente a la pulpa, estas bacterias van a producir a un corto y mediano plazo una necrosis pulpar. Otra de las condiciones, decíamos, el diente se encuentre bajo aislamiento absoluto en el momento de exposición, porque si no, pues entra saliva y la saliva contiene bacterias. Y por último, cuando hagamos el recubrimiento pulpar, debemos colocar un cemento que nos dé un buen sellado de la pulpa. ¿Y qué cemento es el que nos da un buen sellado de la cavidad? Generalmente, un cemento, 1.000.000 de resinas a los establecidos. No vayamos, no pretendamos colocar un cemento en policarbonato, un contosol, menos un eugenate de sí, ya les dije. ¿Por qué? Porque se recomienda que este tipo de procedimientos lo hagamos, si la restauración de esa pieza perforada, lo hagamos de preferencia en dos citas y no en una. ¿Y por qué es eso? Aunque muchos clínicos indican que se debe hacer en una sola cita. Y vamos a pasar un caso clínico ahora para poder analizar mejor este punto. Miren, caries profunda, miren ustedes, mucho cuidado cuando nosotros tomamos sobre todo una radiografía de tipo periapical. Lo primero que yo tengo que tomar es una radiografía Bailey. Y si yo veo, ¿qué pasaría si es que yo me dejo llevar solamente por la placa radiográfica? Pregunto. A ver, vamos a ver. Intervenciones, por favor. Vamos a analizar este caso clínico. ¿Qué pasa si ustedes ven una radiografía y ven esta imagen? Caries a nivel proximal. ¿Y cuál sería mi informe radiográfico, por ejemplo, en esta pieza? Pregunto. ¿Cómo sería? Doctor, ya casi está, bueno, se podría presumir que ya tiene un compromiso pulpar. Así es, muy bien. Allí es una imagen radiolúcida. Mi informe, por ejemplo, sería imagen radiolúcida compatible con un proceso carioso a nivel mesial de la pieza 3.6 con aparente compromiso pulpar. Porque si ustedes estamos viendo aquí, miren que ahí aparentemente está unido la caries con un proceso carioso. Pero no se olviden que las placas radiográficas son tridimensionales. Y muchas veces la imagen, la superposición de imágenes, se puede dar en función a la angulación que yo le voy a dar al cliente.
sea desde el punto de vista, digamos, llamemos la angulación en forma oblicua, ¿no? La técnica de la bisectriz, o de repente la técnica Byway, ¿no? Donde yo pueda variar en mesio o distorsión, puedo hacer un movimiento de imágenes. Ustedes saben que el diagnóstico hemos dicho bien claro. Cuando yo veo una cavidad profunda, lo primero que tomo es placa radiográfica. ¿Qué me está diciendo la radiografía? La radiografía no es determinante. Aquí la radiografía nos está diciendo, oye, por si acaso, doctores, aquí hay una caries que por eso dice compatible con, digamos, no dice, oye, ¿sabe? O dice con aparente, no dice, ¿sabe qué? Tiene compromiso culpable. Te dice, oye, por si acaso te estoy pasando la voz, que es muy posible que esta pulpa ya esté comprometida por este proceso nervioso. Pero no te dice, oye, ¿sabes qué? Está comprometida, hace endodoncia, no te dice eso. Porque la radiografía es bidimensional, no tridimensional. ¿Qué tengo que hacer para yo decir, ah, no, sí, tiene razón, yo voy a hacer un tratamiento de conducto previo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que hacer en el diagnóstico definitivo? Que tenemos prueba de vitalidad. Prueba de vitalidad. Por supuesto, y eso hemos dicho a todas las cavidades profundas. Tengo que hacerle prueba de vitalidad pulpar. Y miren este caso, que aparentemente parecía que ya había todo un compromiso pulpar, cuando se empezó a hacer la preparación, se causó una iatrogenia. Miren aquí. Hicieron 2 perforaciones, pero por una causa iatrogénica, no porque había un compromiso pulpar evidente. Y cuando se hace una perforación así, lo primero que sangra profusamente. Este es un caso clínico que yo he cogido de internet para más o menos, porque analizaba todos los procedimientos y yo decía, miren, que muchas veces de repente por ahí ustedes lo van a ver en YouTube o lo ven en algún caso por internet y van a de repente verse con este caso y van a simular. Y por eso que hay veces muchos que no vienen a clase y que solamente están esperando las diapositivas o por ahí la clase del doctor y ni siquiera a veces la ven. Entonces miren, porque una cosa que vengas y analicemos, me pregunte sus dudas, yo responda, trate de aclarar el panorama. Miren, por ejemplo, aquí se hizo una limpieza muy buena, detector de caries de tinazana, pero por una cuestión iatrogénica se perforó la pulpa en 2 perforaciones. Pero ¿qué nos dice los parámetros para hacer el protocolo para hacer un recubrimiento pulpar directo? ¿Qué nos dice? Primero, que la perforación debe ser menos de 1 milímetro, es decir, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Pregunto, ¿esta es una perforación pequeña? Y miren ustedes aquí, ya no una, sino 2 perforaciones. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que trabajando y lo vamos a hacer más rápido con un instrumento rotatorio en el fondo de la cavidad. Cuando la nena se entere que le estás Es comparando preferible agarrar un instrumento de corte, pero manual, como la cuchareta de dentina. Nos va a demorar más, pero vamos a controlar la fuerza para poder eliminar. Al margen de eso, empezó a sangrar y se hizo el control. ¿Cómo se controla la hemorragia cuando se produce con eso? ¿Alguien podría de repente dar una opinión sobre el tema? ¿Cómo podríamos controlar, producir la hemostasia en esa perforación? La rosa seguro que es un algodón estéril, doctor, presionar por unos 3 minutos. Perfecto. Puede ser. Perforar, pero un algodón embebido en qué? Suero fisiológico. Suero fisiológico. Algunos dicen con anestesia. Sí, puede ser porque es un vasoconstrictor, tiene como componente generalmente anestésicos con vasoconstrictor, pueden producir una hemostasia a ese nivel. Pero no se olviden que el algodón de preferencia traten de no usarlo. Utilicemos papel tisú, por favor. En eso hemos explicado que a veces las hebras, que son contenido orgánico, una hebra que se quede ahí y va a ser como un medio de comunicación con el exterior cuando yo termine la restauración. Y por lo tanto por ahí va a haber microfiltración. Y eso hay trabajo de investigación. Miren, ¿cómo se produce la hemostasia?
¿Ustedes alguna vez han visto el hidróxido de calcio químicamente puro? ¿No? Sí, doctor. Ya, acabamos de comprarles en polvo, bien. Por supuesto. Entonces, el polvo es como, a ver, con un poco de suero fisiológico y le echas un poco de polvo de hidróxido de calcio. Quiero que es como hacer una leche en polvo, pero no en la misma cantidad, en un vaso completo, sino más o menos unos 15 a 20 mililitros. Agarras y le echas un poco de hidróxido de calcio dentro de eso y preparas lo que nosotros llamamos la famosa lechada de cal. Cargas en una jeringa y vas irrigando sobre la zona del sangrado. ¿Cuál es la acción principal del hidróxido de calcio químicamente puro? No es para colocar como recubrimiento, por si acaso. Su función específica desde el punto de vista químico es producir hemostasia. Entonces, comienzan a hacer lavados sobre la zona y van a ver, y lógicamente luego, con unas bolitas estériles de papel tisú, le hacen un secado, sacan el exceso de la lechada de cal que han colocado dentro de la cavidad y tratan de secar suavemente. Y van a ver que van a producir este proceso, como esta imagen, van a controlar el sangrado. Ahora, doctor, ¿le puedo echar con una bolita de papel tisú, echarle anestesia y presionar? Sí, también funciona. Pero vuelvo a repetir, el otro es más efectivo porque justamente está creado para eso, para producir hemostasia. ¿Ok? Secamos y controlamos. Una vez que hemos logrado esto, colocamos nuestro hidróxido de calcio en la zona de las perforaciones. Pero no se olviden que el tamaño es fundamental y determinar también frente a qué tipo de paciente estoy. Primero, que tiene que haber aislamiento absoluto, que el paciente debe ser joven, ¿sí? Que no debe haber, que no debe haber habido historias de sensibilidad espontánea ni recurrente anterior, ¿no? Y que por una cuestión iatrogénica no puede haber pasado eso. Pero vamos a ver, analizamos. Se colocó hidróxido de calcio, colocaron acá, y luego colocaron la base. Encima, que es el procedimiento de la protección del complejo de clima pulpar. Pero ¿qué hicieron luego? En un modelo de silicona, ¿no? Ese es un modelo flexible. Se hizo la toma de impresión, se hizo la incrustación de esta pieza con una incrustación de tipo online. Miren, ¿sí? Inclusive dentro de la caracterización que le dan, una caracterización muy buena, muy bonita, en otras palabras, una restauración desde el punto de vista estético y funcional muy bien. Pasaron e hicieron la cementación de la incrustación. Y aquí están los controles posoperatorios para determinar si había puntos prematuros de contacto y puntos de contacto. Y luego el acabado y pulido final. Hasta ahí todo bonito. Pero acá entra un poco la parte controversial entre cómo se prepara en una sola cita y cómo se debe preparar en 2 citas. Y yo recomiendo, ¿qué pasaría si dentro de las 6 a 8 semanas que tiene que haber silencio clínico, es que no debe haber molestia, a este paciente no produce una reacción porque las perforaciones son muy amplias, porque definitivamente la cámara pulpa o la pulpa del diente no ha producido una reparación tisular y no había una respuesta pulpar adecuada? ¿Qué podríamos hacer luego si es que el paciente te llama dentro de esas 6 a 8 semanas y te dice, doctor o doctora, me está doliendo un poco la restauración? ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos? ¿Qué tendríamos que hacer? Una endodoncia. ¿Y qué tendríamos que hacer? Un acceso cameral. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo he hecho una restauración tan bonita y luego podemos hacer una perforación? Recomiendo y se recomienda que cuando hagas esto, coloques un material temporal, un material que dé un sellado hermético, que tenga un módulo de elasticidad similar a la estructura de la dentina, porque gran parte es dentina y poca parte es esmalte. ¿Y cuál es ese material? Los ionos resinas de restauración, su Bitremer, su Fuji 12DC. Hagan una restauración con un material temporal y dejen 6 a 8 semanas. Si en ese lapso no ha habido molestia, regresa el paciente
y ya no le van a retirar todo, sino simple y llanamente 2 milímetros, van a hacer una preparación de 2 milímetros de profundidad, dejando no solamente la base, sino el material restaurador como un material intermediario. De tal manera que yo luego hago mi restauración definitiva, sea una directa o indirecta. Y de tal manera que me aseguro, ¿para qué yo le voy a hacer una restauración tan bonita y que de repente la reacción pulpar no sea buena? Voy a terminar perforando todo y eliminando prácticamente toda esta restauración. Recomiendo, por favor, hagan endositas. ¿Sí? Es uno de los pocos tratamientos restauradores que se hacen en endositas. Entonces, por favor, reconstruyan temporalmente y hagan control postoperatorio al paciente entre el lapso de 6 a 8 semanas. Después de 8 semanas, si hay silencio clínico, no ha habido molestias, procedan a hacer la restauración definitiva. Sea directa o indirecta, de acuerdo a la profundidad y de acuerdo a la amplitud, sobre todo del proceso calloso, de tener esa pieza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las recomendaciones que se dan para poder tener, digamos, éxito en un recubrimiento pulpar directo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto al tema? Estos dijecitos son hermosos, claro, joven, en los metales que son como el orito. Te voy a mandar el metal, cómo es el metal, joven. Doctor, ¿el silencio clínico estaba indicando que son de 6 a 8 semanas o son días? No, semanas. Pero también aquí, casi 2 meses. 2 meses, efectivamente, que haya silencio clínico. Ahora, ¿por qué? Porque la reparación tisular, esa perforación, se va a reparar en ese lapso. ¿Me dejo entender? Esa formación de la famosa barrera dentinoide, ¿sí?, se va a formar de 6 a 8 semanas. Y cuando ya se complete el control, ¿cómo puedo saber eso? Fácil. Tómale una placa radiográfica. Estos son los metales, joven. Cuando veas en vivo ese corazoncito con la llave lindo, que está en joyita, joven, va a ver usted. Porque va a salir como una imagen radiopaca, ya no como una imagen radiolucida. Porque el tejido mineralizado sale como una imagen radiopaca. Es una forma de control postoperatorio mediante una placa radiográfica. Ahora sí, ¿se entendió, por favor? ¿Cómo, joven? O sea, ¿usted quiere el collarcito con una inicial A o una inicial P? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta más, por favor. Muy bien, pues, dado esto, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. La próxima semana no falten. ¿O quiere que detrás del corazón y de la llave se le grabe la A y la B? Los famosos recubrimientos pulpares indirectos. Y recomendación también, que repasen por favor para el protocolo, el plan de tratamiento, para que puedan empezar a trabajar con sus pacientes. Y eso es todo por el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gusto saludarlos. Buenas noches, doctor. Ya, joven, entonces, ya. Le ponemos detrás de los dijes la inicial A y B, ¿no, joven? Acláreme eso, por favorcito, confirme mejor. Ahí le mando el número del yape, joven. Solamente me manda 10 soles y me manda el... Ya, joven, ahí le mando el número del yape o cualquiera de los números de cuenta. Solo 10 soles y me manda el vouchercito, joven. Sí, del adelanto. Claro, pues comentamos dándole, como le digo, en oferta, buen material, a 75 soles cada collarcito con su hija. Aparte, sí, joven, a 75 soles cada collarcito con su hija. Lindo, joven, estos no son bisuterías ni fantasías, son joyitas de calidad. Usted ya lo va a ver, cuando lo vea en vivo, le va a gustar, yo sé, pues, joven.
Eso nos piden bastante, joven. Ya, entonces le mando a ver el número del YAPE. Solo 10 soles. Me manda el brochercito, joven. Sí, me manda el brochercito de los 10 soles para podérselo separar. Muchísimas gracias. Ya, joven, no hay problema. Ahí, me manda, por favorcito, el... Ya, joven, no hay problema, joven. Ya, me manda la capturita. Muchísimas gracias, joven. Sí, como es para obsequio, le vamos a obsequiar un cofrecito de cristal, joven. Muchísimas gracias. ¿Por qué parecido Sheila? ¿A quién le estás queriendo comparar a la Sheila?